Le bendiga, queridos hermanos aquí presentes, y estamos reunidos para este culto. Y este culto vamos a hablar de un tema, y este tema es una pregunta que dice: ¿el COVID-19 es señal de principio de dolores o es una simple enfermedad? Y aquí vemos de que pues vamos a leer el libro de San Mateo 24:7. San Mateo 24:7 dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, como dice, principio de dolores. Sabemos de que aquí vemos de que el Mateo 24:7 habla de pestes. Y una peste se refiere a una enfermedad que se ha expandido pero en muchas personas, incluso en diferentes naciones. Y uno dice, bueno, pero han habido pestes anteriormente, han habido enfermedades, pero hay una cosa diferente con el coronavirus, que el coronavirus es una peste muy especial porque dice en las noticias que nunca se había detenido en la historia de la humanidad todas las economías de todas las naciones. Han habido guerras, rumores de guerra, han habido terremotos, han habido bombas nucleares y han habido muchas cosas que no son agradables, incluso esa famosa peste de la gripe española que mató a 25 millones de personas. Pero también debemos de ver en qué periodo de tiempo estamos. Sabemos de que cuando fue la gripe española, nunca la nación de Israel todavía no ha sido formada. Así, la nación de Israel, el país, mejor dicho, de Israel no existía. ¿Por qué? Porque a Israel le vino un juicio en la época de antes, y ese juicio era de que ellos entraron en idolatría, y esa idolatría fue que el Señor le trajo ese juicio de expandir a la nación de Israel a todas las naciones. Y aquí la nación de Israel, o el país de Israel, ya existe. Pero también otra señal es que se tiene planeado la construcción del tercer templo, y que ya están diseñado todo, y solo falta la destrucción del templo islámico, que donde está cimentado, bueno, donde estuvo antes el templo del rey Salomón, pero por donde estaba el templo del rey Salomón han puesto ese templo islámico, y que para los islámicos es como el segundo lugar más sagrado del islamismo a nivel mundial. Y a veces pues uno todavía está los de Israel, cuándo lo van a destruir o no, pero ya se sabe que si lo destruyen va a haber guerras y todo lo demás, pero que ya está todo diseñado. Y uno dice, una de las señales de que vendrá esa persona que se llama el anticristo cuando se construya el tercer templo, pues si el tercer templo ya casi está. Y el coronavirus, ¿por qué ha sucedido el coronavirus? Y le vamos a contestar esa pregunta simplemente porque nosotros hemos sido indiferentes con Dios. Con Dios nosotros nos hemos alejado de Dios. Las personas les da igual, a muchos, cuando se levanta, si existe Dios o no. Y así estamos nosotros. Y como cuerpo del Señor también no estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Y el Señor ya se cansó. Él dijo, hasta aquí me cansé, porque
le he permitido durante siglos que vosotros viváis como han querido, y también la iglesia. Y hoy el Señor, con esta pequeña sacudida que ha hecho a todas las naciones, una enfermedad que ni se mira, invisible para el ojo humano, tan pequeñito que ha doblegado a las naciones más ricas y poderosas de este planeta. Y uno dice, bueno, entonces el Señor, ¿qué va a hacer después? Pues nosotros debemos de estar muy atentos a esos principios de dolores. Ya, porque aquí dice la Biblia, en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, porque el Señor muchas veces es necesario que nos sacuda para que nosotros abramos los ojos y en qué nivel espiritual estamos como iglesia del Señor, porque dice que el juicio comienza por su casa. Por eso no es de extrañar de que hay varios como iglesia del Señor que han sido infectados del coronavirus, otros que han perdido los trabajos y muchas cosas cuando comenzó esta pandemia. ¿Pero por qué? Porque el Señor no solo está enojado con nosotros, con el mundo, sino que el Señor quiere que nosotros abramos los ojos y que con ese sacudón nosotros reconozcamos en qué nivel espiritual estamos, y así pues nosotros nos limpiemos todas esas vestiduras manchadas que tenemos, para que nosotros estemos con el Señor delante de su presencia. No que nosotros nos vayamos al infierno, o que nosotros, si el Señor está enojado, es porque ya no hay solución. No. El Señor está preparando a su pueblo para su último gran avivamiento. Ese avivamiento que uno dice, ¿qué es un avivamiento? Avivamiento es cuando hay un despertar enorme dentro de la iglesia y que el Señor va añadiendo almas y miles de almas como nunca ha sucedido. Pero para eso la iglesia tiene que estar preparada en estos últimos tiempos. Entonces uno dice, ¿el coronavirus es señal de principio de dolores? Sí, es principio de dolores. Y el Señor está preparando a su pueblo y está preparando a su iglesia. Y los que no son de su iglesia, los está llamando para que se arrepientan de sus pecados y que esté allí, delante de Jesucristo, sirviéndole al Señor, que esté allí en la brecha. Y como uno dice, bueno, ¿y dónde? Pero aparte de la peste, ¿qué va a pasar? Porque cuando es principio de dolores, el Señor ya no se va a detener, ya no se detendrá. El coronavirus es un principio de dolores. Después viene otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa peor, hasta que nosotros estemos preparados. Y el Señor va por niveles. Y uno dice, ¿qué será después de esto? De la peste. Y hay una señal muy importante antes del gran avivamiento, porque es necesario que todos pasemos la prueba y que nosotros dependamos del Señor. Y eso lo podemos ver en el libro de Joel. En el libro de Joel, aparte de las pestes y de las enfermedades de guerra, rumores de guerra, dice que habrá una gran hambre antes del gran avivamiento. Y dice en Joel capítulo 1, versículo 4, dice aquí, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Gloria a Dios, aleluya. En capítulo 1, versículo 4, aquí está diciendo Joel de que, supongamos, está el coronavirus y
la economía ya quedó algo maltrecha. Hay gente que ya está entrando en hambruna, pero no todos. Después de eso, dice, lo que quedó de la oruga, comió el saltón. Viene otra prueba. Y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón. Supongamos, viene un coronavirus, puede venir otra peste, o puede venir una guerra, y una guerra nuclear, o puede venir otras cosas. Entonces la economía se va deshaciendo el imperio babilónico espiritual, ese imperio babilónico del capitalismo. El Señor lo va destruyendo. ¿Por qué? Porque es necesario que se destruya todo eso para que cuando uno diga, ¿qué hago? Porque yo ya no puedo más. Así, he estado enfermo, o se ha muerto un pariente, no tengo trabajo, tengo hambre. Entonces, ¿a quién acudir? Dios mío, ¿a quién puedo acudir? Y hay gente que se acuerda de Dios porque el Señor nos ha dado una conciencia de que hay un Dios adentro de nosotros, por más que lo neguemos. Y hay gente que va a decir, Dios mío, ayúdame, porque no puedo seguir más. Cristo, ayúdame, porque en estos tiempos yo ya no puedo más. Y dice la palabra del Señor, que cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. Así, ¿cómo estaremos nosotros? Así, no va a ser una cosa de color de rosa, de que todo el mundo va a tener trabajo, de que todo va a ir bien cuando venga Jesús. No. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pues mucha gente dice, Señor, ayúdame. Unos sí y otros se apartarán. Y aquí en Joel, podemos ver en el capítulo de Joel 12:13 que el Señor está llamando a sus ministros a que convoque asamblea, que la iglesia del Señor esté unida en ayuno, en oración, que nosotros estemos unidos en el amor de Cristo. Dice en el 2, vamos a ver aquí, dice en Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo dice? Con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén, aleluya. Pero también dice que primero, antes, nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón, reconocer todos nuestros errores, y después de eso el Señor verá. Pero también, como había hablado yo, de la unidad en la iglesia. La unidad de la iglesia del Señor es muy importante. Dice en Joel 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Aleluya. Nos va pidiendo que nosotros nos arrepintamos, que ayunemos,
que nosotros reconozcamos nuestros errores, que nosotros rasguemos nuestros corazones, que los ministros de Jehová, de nuestro Señor, los está llamando a que convoque asamblea. El Señor quiere una unidad en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque una casa dividida no puede prevalecer. Y está también que los ancianos, también los ministros de Jehová congregando a los moradores de la tierra, que nosotros salgamos también a hablarle de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que congregado también a los moradores de la tierra. Así, la gente que no conoce del Señor, nosotros tenemos que salir a predicarles. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no salimos a predicar, entonces no estamos haciendo la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros debemos de hacer eso. Esa gran comisión no solo es de llenarnos del Señor y quedarnos solo con el conocimiento del Señor y la llenura del Espíritu Santo, pero no repartimos esa luz a las demás personas. Aleluya. Por eso la unidad de la iglesia es muy importante. Debemos de ser uno en el amor de Cristo. No debemos de apartar nuestras diferencias en estos últimos tiempos. Que no debemos de estar peleándonos concilio contra concilio o concilio contra hermanos. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y esos son los dos mandamientos que resumen toda la Biblia. Aquí no hay enemistades. Para el Señor no debe de haber enemistades contra nadie. Y si una persona tiene enemistad contra otra, no pasa nada. Uno lo tiene que poner en oración y ya está, y perdonarlo. Por eso debemos de tener bien en claro que nosotros no debemos de vernos que somos superiores a otras iglesias, o que la otra iglesia nos ven superiores a nosotros. No. Aquí cada uno tiene defectos. Todos tenemos nuestros defectos. Y allá arriba vamos a dar cuenta de lo que nosotros hemos hecho a favor del pueblo de Dios. Por eso dice, y entonces después de esto, ¿qué va a haber? Como yo había dicho, va a haber, después de esta gran hambruna y de todo lo que va a estar pasando, pero sí que va a haber hambruna, dice en Joel que habrá el gran derramamiento del Espíritu Santo, el gran avivamiento que el Señor ha puesto a muchos siervos, que va a haber un gran avivamiento, y toda la iglesia desea ese gran avivamiento. Y lo podemos ver en el libro de Joel 2, del 28 al 31. Aleluya. Que no solo es castigo de parte del Señor, no, también va a haber bendición, porque el Señor, cuando viene un juicio, es para sacudirnos y reaccionemos, y así nosotros podamos tener esa gran bendición. Y esa bendición es el último gran avivamiento de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Dice, y después de esto, después de todo esto que haya pasado, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aleluya. Quiere decir de que
habrá un gran avivamiento después de esos principios de dolores, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca lo ha visto la iglesia. Va a haber mucha gente convertida a Cristo, pero eso va a ser antes de la gran tribulación. Y aquí está hablando, dice, y uno dice, ¿cómo es eso que antes de la gran tribulación? Porque dice en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es una señal que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pero después de la hambruna, de todo esto, de todas estas pestes, y dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová se refiere a la gran tribulación, porque el Cristo viene pronto y el Señor Jesucristo preparará su iglesia para estar allí en las bodas del Cordero, no para que la iglesia se vaya al infierno, no, preparará su iglesia, pero no todos se irán con Jesucristo. Algunos seguirán siendo indiferentes y otros no, pero el Señor, de tanto que nos ama, que hasta el último momento nos está dando señales para que nosotros estemos a cuentas con Él. Y uno dice, pero algunos dicen, no, pero es que la iglesia pasará la gran tribulación. Pues no es cierto. Por eso nosotros debemos de escudriñar las Escrituras y no dejarnos de llevar por lo que dice tal vez alguna corriente de que nosotros pasaremos la gran tribulación. Así, la gran tribulación es para los moradores de la tierra que han sido indiferentes o no han sido obedientes como Dios quiere. Entonces, ¿cómo va a castigar el Señor en la gran tribulación a la iglesia del Señor si se ha guardado para el Señor? Y aquí podemos ver, y eso lo vamos a ver más adelante acerca de ese tema, pero dice, lo podemos ver en Apocalipsis 3:10. Y en el Apocalipsis 3:10 es uno de los versículos que dice que la iglesia no pasará la gran tribulación, no pasará la persecución del anticristo persiguiendo a la iglesia. En el Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hoy dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, dice, sobre todo el mundo, pero a la iglesia de Cristo no pasará esa prueba, porque ha tenido paciencia en los rechazos, en todo lo que ha vivido, y el Señor nos va a guardar de esa gran tribulación. Por eso nosotros siempre el Señor dice que nosotros debemos de orar y ayunar, debemos de velar para que nosotros seamos dignos de no pasar esa gran tribulación, como lo que dice en Lucas 21:36, que dice que nosotros debemos de velar para que nosotros no seamos partícipes de esa gran tribulación, que nosotros debemos de orar y pedirle, Señor, ayúdame, que yo no quiero pasar esa gran tribulación. Y el Señor va a escuchar y nos va a poner a prueba, y con esa prueba nos va a purificar. Pero si nosotros soportamos esa prueba y soportamos si desarrollamos esa paciencia de todas esas pruebas y permanecemos en los caminos del Señor, pues el Señor nos va a guardar de esa gran tribulación. Aleluya.
Por eso nosotros debemos de estar muy en claro que el coronavirus es un principio de dolores y el Señor ya nunca se va a detener. Ya estamos pronto. Cristo viene pronto. El Señor, cuando dice, a partir de hoy comenzamos el principio de dolores y yo ya no me detendré. Vendrán prueba tras prueba tras prueba hasta que las naciones se dobleguen, hasta que mi iglesia reaccione y esté lista para que yo me los lleve, los recoja antes de la gran tribulación y así lamentablemente castigar a todas aquellas personas que no quisieron escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica. Pero aún así, en la gran tribulación, está diciendo que también el Señor, de tanta misericordia y amor que va a tener, también va a haber gente salva en la gran tribulación, pero lo pagará con su vida. Mucha gente. Le quitarán tal vez un ojo, un diente, las uñas. Va a sufrir como nunca antes. Y nosotros no queremos pasar todo ese sufrimiento. Por eso nosotros debemos de orar y velar. Y decir, gracias Señor por todas estas pruebas. Porque si no fuera por este coronavirus, yo no reaccionaría. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la venida del Señor está tan próxima, está tan cerca que Cristo viene ya. Cristo viene ya a recoger a su pueblo. Y es precioso que nosotros estemos en ese gran día, delante de nuestro Señor Jesucristo, en las bodas del Cordero. Vamos a orar y a despedir este culto. Vamos a levantarnos para orar. Gracias Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor Todopoderoso. Muchísimas gracias, Señor, por este culto, Señor. Y Padre de la Gloria, te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a no estar en esa gran tribulación, sino que nosotros estemos, Señor, allí contigo, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Te pedimos, Señor, para que tengas misericordia de tu pueblo y de los moradores de la tierra, porque sabemos que Cristo viene pronto, Señor, que tu Hijo amado viene pronto por una iglesia, Señor, sin mancha ni arrugas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor. Y al mismo tiempo, Padre de la Gloria, te pedimos, Señor, para que tú sanes, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, Señor, en los hermanos, hermanas, incluso las personas que están viendo este video y que todavía no te han aceptado, Señor. Te pedimos que te acepten, pero también que los sanes de toda dolencia, de toda enfermedad, cualquier herida en los corazones, ven sanándolas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, muchísimas gracias, Señor.